Hola jóvenes, en este video vamos a resolver 4 ejercicios relacionados con celdas electrolíticas. El primero de ellos es el siguiente. Como recomendación, cuando intentamos resolver ejercicios relacionados con celdas electrolíticas, vamos a ir escribiendo los datos que nos dan o que nos solicitan en el enunciado. En este caso dice, calculen los gramos de aluminio, anotamos que eso es lo que nos piden, producidos en 4.2 horas, anotamos el tiempo, durante la electrólisis del tricloruro de aluminio fundido al circular una corriente eléctrica de 14 amperes, anotamos la corriente eléctrica. Pero también debemos de notar que se está obteniendo aluminio a partir de tricloruro de aluminio, así es que también anotamos esto de la siguiente manera. Se obtiene aluminio a partir del tricloruro de aluminio. La reacción está incompleta, pero no importa. A nosotros lo que nos interesa es qué es lo que sucede con el aluminio porque nos piden determinar los gramos de aluminio. Entonces, pues estos serían los datos. Vamos a dejar solamente los datos y nos quedaría esto. Cuando intentamos resolver ejercicios de electrólisis en los que nos solicitan la cantidad de producto obtenida, pues debemos de tomar en cuenta que necesitamos la corriente que circula por el sistema en amperes, el tiempo que dura el proceso en segundos, la constante de Faraday y la reacción iónica que involucra los moles de electrones, para poder sustituir los datos en un esquema como este que está aquí y que vimos en un video anterior. De tal manera que en nuestro ejercicio tenemos estos datos y bueno, ya contamos con la corriente en amperes. Necesitamos el tiempo en segundos y como lo tenemos en horas es fácil convertirlo a segundos y nos quedarían 15.120 segundos. Lo único que se hizo fue multiplicar 4.2 por 3.600 segundos en cada hora. Bueno, también necesitamos, como vimos, la constante de Faraday, ese es un valor que ya conocemos. Necesitamos también la reacción iónica, pero aquí no tenemos la reacción iónica. Lo que tenemos es una reacción e incluso que no está completa. Pero como ya dijimos, lo que nos importa es el aluminio. ¿Qué es lo que sucede con el aluminio? Bueno, pues para establecer la reacción iónica del aluminio, lo que hacemos es determinar los números de oxidación de los elementos que tenemos aquí. Y nos quedaría entonces que el aluminio tiene un número de oxidación de +3, el cloro de -1 y aquí el aluminio en el lado de los productos tiene número de oxidación de 0. Con esto, pues establecemos la reacción iónica para el aluminio y solo para el aluminio. Como el aluminio aquí tiene un número de oxidación de +3, pues lo vamos a escribir en la reacción iónica como un ion con carga 3+. Y aquí como el aluminio tiene número de oxidación 0, pues en la reacción iónica lo vamos a poner como un átomo neutro. Así que estos iones van a generar o van a producir estos átomos neutros. Esta reacción iónica está incompleta. Es obvio que aquí le faltan 3 electrones para neutralizar estas 3 cargas positivas y por lo tanto tener la reacción iónica completa. Recordemos que el esquema de cálculo para obtener los moles de producto en un proceso electrolítico pues es este, donde pues si nos damos cuenta ya tenemos la corriente en amperes, que son 14 amperes, el tiempo en segundos, que son 15.120 segundos, tenemos el factor de conversión que se obtiene de la constante de Faraday, tenemos este factor en el cual nos faltan M y N. Sabemos que M y N son los moles de producto que se obtienen por cada N moles de electrones. Y bueno, en nuestra reacción iónica se está obteniendo 1 mol de aluminio por cada 3 moles de electrones. Con esto ya tendríamos todos los datos para obtener los moles de aluminio, los moles de producto. Así que si sustituimos los datos de la corriente, el tiempo, el factor de conversión de la constante de Faraday y M y N, que son 1 y 3 respectivamente, entonces tendríamos los moles de aluminio, que en este caso son 0.7313 mol de aluminio. Ya calculamos la cantidad de producto que se obtiene. Sin embargo, si nos damos cuenta, esta cantidad de producto me la piden en gramos. Así es que
Lo único que tenemos que hacer es convertir estos moles de aluminio a gramos de aluminio. Y tendríamos entonces 0.7313 mol de aluminio que debemos multiplicar por un factor de conversión que se obtiene de la masa molar. Si nos vamos a la tabla periódica, vamos a encontrar que la masa molar del aluminio es de 26.9815 gramos por cada mol de aluminio. Y bueno, con esto se cancelarían mol de aluminio con mol de aluminio y se obtendrían 19.7316 gramos de aluminio. Esta sería entonces la respuesta del ejercicio 1. Vamos a resolver ahora el ejercicio 2. Tal como hicimos en el ejercicio 1, vamos a ir anotando los datos que nos dan en el enunciado o que nos piden en el enunciado. Aquí dice, para obtener 70 gramos de hierro metálico, entonces se obtuvieron 70 gramos de hierro. Se electroliza una disolución que contiene iones de FeX+. Si el proceso duró 7 horas, pues anotamos las 7 horas que duró. Con 14.4 amperes, anotamos la intensidad de la corriente eléctrica que se utilizó y nos piden determinar el valor de X. X, si se dan cuenta, es el número de cargas positivas que tiene el ion. De tal manera que en la reacción iónica pues se estaría viendo que se obtiene hierro, porque es lo que se obtiene aquí, a partir de un ion que no conocemos el número de cargas positivas, pero que lo podemos plantear de esta manera. Bueno, en este caso, si estos son los datos y solamente dejamos los datos, tendríamos esto. La corriente, recuerden que necesitamos corriente, tiempo, la constante de Faraday y la reacción iónica. Entonces, pues ya podemos decir que conocemos la corriente. El tiempo, simplemente multiplicamos las 7 horas por 3.600 segundos y pues nos quedarían 25.200 segundos. Necesitamos la constante de Faraday, es un valor que ya conocemos. Y la reacción iónica. Aquí la reacción iónica está incompleta. Debemos de poner cierta cantidad de electrones para obtener el átomo neutro. Pero ¿cuántos electrones vamos a poner si no conocemos la carga? Bueno, pues fíjense que no importa que no conozcamos el número de cargas positivas, porque si tiene X cargas positivas, pues va a necesitar X electrones. Y entonces esta sería la reacción iónica, a pesar de que no sabemos cuál es el valor de X. El esquema que manejamos en el ejercicio anterior es para determinar la cantidad de producto en moles, pero aquí ya me dan la cantidad de producto, nada más que está en gramos, así es que conviene pasarlo a moles. Estos 70 gramos para convertirlos a moles los multiplicamos por un factor de conversión que se obtiene de la masa molar. Si vamos a la tabla periódica nos vamos a dar cuenta que la masa molar del hierro es de 55.847 gramos por cada un mol de hierro. Y bueno, con esto se cancelan gramos de hierro con gramos de hierro y se obtienen 1.2543 mol de hierro. Y entonces, regresemos a nuestro esquema que utilizamos en el ejercicio 1. Y tenemos pues que necesitamos la corriente en amperes, ya está la corriente en amperes. Necesitamos el tiempo en segundos, ya tenemos el tiempo en segundos. El factor de conversión que se obtiene de la constante de Faraday, este siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Entonces pues ya lo conocemos. Ya conocemos los moles de producto que son 1.2543 mol de hierro. Nos faltaría M y N. Pero M es el número de moles de producto que se obtienen y N es la cantidad en moles de electrones. De tal manera que aquí M sería 1 y N correspondería ni más ni menos que a X. De esta manera, pues tendríamos que al sustituir los datos de la corriente, el tiempo, el factor de la constante de Faraday y M y N, que ya sabemos M es 1 y N es X, tendríamos los moles de hierro, pero ya los conocemos, son esta cantidad 1.2543. Si nos damos cuenta, pues conocemos todos los datos excepto X. Lo único que tenemos que hacer entonces es despejar y el valor de X que obtenemos es de 3 mol de electrones.
pero la respuesta que tenemos que dar pues es 3, porque nos piden el valor de X. X es simple y sencillamente 3. Claro, aquí conviene mencionar que entonces el ion que se utilizó aquí pues es un ion de hierro con 3 cargas positivas. Entonces ya tenemos la respuesta del ejercicio 2. Vamos a resolver ahora el ejercicio 3, donde nos dicen que se desea cobrizar un cubo de hierro. Cobrizar significa que se va a formar un recubrimiento de cobre en el cubo de hierro, que tiene inicialmente 3.5 centímetros de arista. Anotamos la arista. Para ello se emplean una disolución de iones de cobre 2+, y entonces anotamos que a partir de estos iones de cobre, pues se va a obtener el cobre metálico que va a formar el recubrimiento. Empleando una corriente de 7 amperes durante un tiempo de 21 horas. Nos piden determinar el volumen del cubo en centímetros cúbicos al finalizar el proceso, así que nos piden el volumen final. Bueno, vamos a anotar los datos por separado y tendríamos esto. Cabe mencionar que el volumen final que nos están solicitando pues sería necesariamente el volumen del cubo inicial más el volumen del recubrimiento, así que nos quedaría el volumen final es igual al volumen inicial más el volumen del recubrimiento, pero ¿quién forma el recubrimiento? Pues el cobre, así es que por eso aquí estoy anotando más el volumen del cobre. El volumen inicial es fácil de determinar porque nos dicen que se trata de un cubo, y el volumen de un cubo se obtiene elevando al cubo la arista, así que nos quedaría esto, que nos da como resultado 42.875 centímetros cúbicos de volumen inicial. Ahora bien, necesitamos el volumen del cobre. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues primero vamos a calcular los moles de cobre que se obtienen. Para ello necesitamos la corriente en amperes, ya la tenemos en amperes. Necesitamos el tiempo en segundos, ya podemos convertir fácilmente estas horas a segundos y nos quedarían 75.600 segundos. Necesitamos la constante de Faraday, ya la conocemos, y necesitamos la reacción iónica. En este caso, esta reacción está incompleta. Nos faltan 2 electrones para neutralizar estas 2 cargas positivas y obtener cobre neutro. El esquema de cálculos que hemos venido utilizando para obtener los moles de producto pues es este, donde pues ya tenemos la intensidad de la corriente en amperes, tenemos el tiempo en segundos, tenemos el factor de conversión que se obtiene de la constante de Faraday y nos falta determinar el valor de M y N en este factor. Estos valores de M y N se obtienen de la reacción iónica. M es la cantidad de moles de producto que se obtiene, en este caso 1 mol, por cada N moles de electrones, en este caso por cada 2 moles de electrones. De tal manera que pues ya tenemos todos los datos, sustituimos los valores de la corriente en amperes, el tiempo en segundos, el factor de conversión que se obtiene de la constante de Faraday y M y N que ya dijimos que es 1 y 2 respectivamente. Realizamos el cálculo y obtenemos en este caso como resultado 2.7423 mol de cobre. Estos mol de cobre los tenemos que convertir a centímetros cúbicos de cobre, es decir, a volumen de cobre. Para ello vamos a utilizar primero un factor de conversión que se obtiene de la masa molar del cobre. Consultando en tablas, pues tendríamos que la masa molar del cobre es de 63.54 gramos de cobre por cada 1 mol de cobre. Con esto se cancelan mol de cobre con mol de cobre y se obtienen gramos. Después necesitamos emplear aquí un factor de conversión que se obtiene de la densidad. La densidad del cobre es de 8.96 gramos de cobre por cada 1 centímetro cúbico de cobre. Con esto se cancelan gramos de cobre con gramos de cobre y se obtienen centímetros cúbicos de cobre, obteniendo en este caso 19.44 centímetros cúbicos de cobre. Este sería el volumen del recubrimiento y este que está aquí es el volumen inicial. Entonces, sumando el volumen inicial más el volumen del recubrimiento que es cobre, pues tendríamos el volumen final.
En este caso se obtienen 62.3226 centímetros cúbicos. Este sería entonces el resultado del ejercicio 3. Finalmente vamos a resolver el ejercicio 4, donde nos dicen que para obtener aluminio de forma industrial, vamos a notar que se va a obtener aluminio, se electroliza el óxido de aluminio disuelto en criolita fundida. Aquí nos dan la fórmula del óxido de aluminio, entonces anotamos que a partir de este óxido de aluminio se obtiene aluminio. Después de 7 horas, anotamos el tiempo, a 420 amperes, anotamos la intensidad de la corriente empleada. Se obtiene un lingote de aluminio cuya base es de 7 centímetros por 14 centímetros. No nos indican otra cosa, así que debemos de suponer que el lingote debe de tener una forma de paralelepípedo, y entonces el área de la base se calcula con 7 centímetros por 14 centímetros. Considere que el proceso tuvo una eficiencia del 93.88%. Entonces anotamos que el rendimiento fue de 93.88%. Eficiencia y rendimiento es lo mismo. Determine la altura del lingote. Bueno, pues aquí nos piden entonces la altura del lingote. Estos serían los datos. Los tenemos por separado aquí y entonces procedemos a resolver el ejercicio. Como ya les dije, suponemos que el lingote debe de tener una forma de un paralelepípedo. Y nos quedaría entonces que el volumen del lingote es el área de la base por la altura. Así nos quedaría que el volumen es igual a el área de la base, que es B, y se obtiene multiplicando 7 por 14 centímetros, multiplicado todo esto por la altura. A nosotros nos piden la altura y ya tenemos la base, que es 7 por 14, así es que nos falta determinar el volumen del lingote. Pero, ¿de qué está hecho el lingote? Pues de aluminio, entonces nos falta el volumen del aluminio. Para determinar el volumen del aluminio necesitamos la intensidad de la corriente en amperes, el tiempo en segundos, ya sabemos cómo convertir a segundos, necesitamos la constante de Faraday, aquí ya la tenemos, y necesitamos la reacción iónica. Esta reacción iónica la vamos a obtener de esto que está escrito aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues necesitamos el número de oxidación del aluminio aquí, el número de oxidación del aluminio acá. Y entonces, al determinar los números de oxidación de todos los elementos involucrados aquí, tendríamos para el aluminio más 3, para el oxígeno menos 2, y aquí en el lado de productos el aluminio tiene un número de oxidación 0. ¿Qué pasó con el oxígeno? Bueno, no lo sabemos y de momento no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que está sucediendo con el aluminio. Y resulta que el aluminio pasa de número de oxidación más 3 a 0. ¿Cómo vamos a escribir la reacción iónica? Pues muy fácil. El aluminio, que aquí tiene número de oxidación más 3, lo voy a escribir como un ion que va a tener carga 3 más. En otras palabras, el número de oxidación pasa a ser la carga del ion. Y esto va a producir aluminio neutro. Aquí lo debo de poner como neutro porque su número de oxidación aquí es 0. Aquí tenemos la reacción iónica, pero está incompleta. ¿Qué nos falta? Pues nos faltan 3 electrones aquí para neutralizar estas 3 cargas positivas. Como ya lo hemos venido haciendo, vamos a utilizar este esquema para determinar la cantidad de producto que se obtiene. En este caso, la cantidad de aluminio. Necesitamos la corriente en amperes, ya la tenemos, el tiempo en segundos ya lo tenemos, necesitamos el factor que se obtiene de la constante de Faraday y necesitamos los valores de M y N, que se obtienen de la reacción iónica. M es la cantidad de producto en moles, que sería un mol de aluminio, y N es la cantidad en moles de electrones, que sería en este caso 3 moles de electrones. Con esto, pues sustituimos los valores que ya conocemos de la corriente, el tiempo, el factor de conversión de la constante de Faraday y M y N, que ya vimos que es 1 y 3 respectivamente. Con esto se obtiene entonces como resultado los moles de producto, que en este caso serían moles de aluminio. Pero ojo, porque nos están diciendo que el rendimiento de la reacción fue de 93.88%.
Si yo pongo aquí el resultado de los moles de aluminio, sería para un 100%. Yo debo de calcularlo para un 93.88%. Entonces, pues aquí voy a poner un factor en el cual voy a colocar 93.88 sobre 100. ¿Para qué? Para denotar el 93.88 por cada 100, es decir, por ciento. Con esto pues ya realizamos ahora sí el cálculo y obtenemos 34.3273 mol de aluminio. Pero nosotros necesitamos, en lugar de moles, centímetros cúbicos de aluminio. Por lo tanto, estos moles de aluminio los vamos a convertir a centímetros cúbicos. ¿Cómo? Pues vamos a multiplicar los moles por un factor de conversión que se obtiene de la masa molar del aluminio. Consultando en la tabla periódica nos encontramos con que la masa molar del aluminio es de 26.9815 gramos de aluminio por cada un mol de aluminio. Con esto se cancelan mol de aluminio con mol de aluminio y se obtienen gramos. A continuación vamos a utilizar otro factor de conversión, pero ahora que se obtiene de la densidad. Consultando en tablas nos encontramos con que la densidad del aluminio es de 2.7 gramos de aluminio por cada 1 centímetro cúbico de aluminio. Con esto se cancelan gramos de aluminio con gramos de aluminio y se obtienen finalmente 343.0383 centímetros cúbicos de aluminio. Ahora bien, ya teniendo el volumen de aluminio y teniendo la base del lingote, pues podemos calcular la altura. Simplemente vamos a despejar de esta expresión y tendríamos que la altura es igual al volumen entre la base. El volumen del aluminio es este y la base pues es 7 por 14 centímetros. Así es que tendríamos el volumen entre 7 por 14 nos da como resultado una altura de 3.5003 centímetros. Este sería entonces el resultado del ejercicio 4. Bueno, jóvenes, con esto concluimos el video. Saludos.